Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Como siempre me emociona mucho estar de vuelta con ustedes para compartir otro vídeo lleno de chismecito jugoso, revelaciones y por supuesto, mucha diversión. Hoy, amigos, tenemos un tema que creo que va a encender el fuego, los escándalos ocultos del rodaje. Y no cualquier rodaje, no, estamos hablando de Can Yaman, el ícono turco, el galán, el que nos tiene a todas suspirando, y los secretos que han salido a la luz sobre lo que realmente pasó detrás de las cámaras. Ya saben, Can Yaman es uno de los actores más populares del momento. Con su encanto irresistible y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué secretos se esconden tras esa sonrisa perfecta? Pues hoy vamos a desentrañar algunos de esos misterios. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para un viaje alucinante por el lado oscuro de la fama, porque hoy vamos a descubrir todo lo que Can Yaman quiere que olvidemos, o tal vez, lo que no quiere que sepamos. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de secretos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los futuros vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ninguna primicia. Y por supuesto, si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Bien, ya estamos listos. Vamos a empezar por el principio, porque toda buena historia tiene un comienzo. Y para entender el presente hay que mirar al pasado. La fama de Can Yaman se disparó gracias a la serie Erkenciküs, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador. Esta telenovela turca fue un fenómeno mundial. Y claro, con el éxito, llegaron las miradas curiosas y los rumores, muchos rumores. Uno de los más sonados, y que de alguna manera sentó las bases de lo que vendría después, fue la supuesta rivalidad entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir. Al parecer, la tensión entre ambos no se limitaba a las escenas románticas de la serie. Se dice que la relación entre ellos era bastante complicada, con discusiones y momentos de incomodidad. Las fuentes de la época apuntaban a diferencias de personalidad y de expectativas profesionales. Mientras que Demet parecía querer mantener una relación más profesional, Can, al parecer, buscaba algo más, amoroso. Los rumores de un posible romance en la vida real alimentaron la curiosidad de los fans, pero parece que la cosa nunca cuajó como se esperaba, y la relación entre ellos, según algunos testimonios, se volvió más distante. Se dice que las escenas más románticas eran grabadas con mucha tensión, y que incluso, algunos miembros del equipo notaban esa fricción en el set. Por supuesto, ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada en ese momento, y el misterio continuó. Pero, ¿qué había detrás de esa aparente frialdad? ¿Eran solo diferencias profesionales o existía algo más? Analicemos un poco más a fondo esta supuesta rivalidad. Es común que la química entre los actores, necesaria para el éxito de una serie romántica, se confunda con una atracción real. Los fans, ávidos de romance, a menudo idealizan la relación entre los protagonistas, esperando que su amor trascienda la pantalla. Sin embargo, la realidad del rodaje es mucho más compleja. En el caso de Can y Demet, la presión mediática, la agenda apretada y las exigencias de la producción pudieron haber exacerbado cualquier diferencia personal. Rumores sugieren que Can, en ese momento de su carrera, era más impulsivo y emocional, mientras que Demet, con una mayor experiencia, buscaba mantener una distancia prudente para proteger su vida personal y profesional. Las declaraciones indirectas en entrevistas, las miradas de reojo durante las ruedas de prensa y las publicaciones en redes sociales, alimentaron aún más los rumores. Los fans analizaban cada gesto, cada palabra, buscando señales de un posible romance. Sin embargo, el tiempo pasó y la relación entre ambos nunca se materializó fuera de la pantalla. ¿Por qué? Quizás las personalidades simplemente no encajaban, o quizás la presión de la fama fue demasiado para ambos. Lo cierto es que años después, tanto Can como Demet han seguido sus propios caminos, construyendo exitosas carreras y manteniendo una relación cordial, aunque distante. ¿Quedan resentimientos? Es posible, pero el profesionalismo parece haber prevalecido. Pero, ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué hacía Can Yaman cuando nadie lo veía? Pues bien,
Hay algunas anécdotas y revelaciones que, aunque no están confirmadas al 100%, sí pintan un retrato interesante. Se ha hablado mucho sobre la disciplina de Can Yaman en el set. Es conocido por ser un actor muy meticuloso, que se preocupa mucho por su físico y por su rendimiento actoral. Esto en ocasiones podía generar ciertas tensiones con el equipo, ya que, según algunos testimonios, exigía mucho tanto a sí mismo como a los demás. La dedicación de Can a su trabajo es innegable. Desde el inicio de su carrera, se ha preocupado por mantener una excelente forma física, siguiendo una estricta rutina de ejercicios y alimentación. Esta disciplina, combinada con su compromiso con la actuación, lo ha convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Sin embargo, este nivel de exigencia también puede tener sus inconvenientes. Fuentes cercanas al rodaje de Erkencicus revelan que Can era muy exigente con su imagen. Pasaba largas horas en el gimnasio, cuidando cada detalle de su apariencia. Esto en ocasiones generaba retrasos en el rodaje y tensiones con el equipo de producción, que debía adaptarse a sus necesidades. Además, se dice que Can era muy meticuloso con sus escenas. Repetía las tomas una y otra vez, buscando la perfección. Si bien este perfeccionismo es admirable, también podía generar impaciencia en el set, especialmente entre los miembros del equipo técnico, que debían trabajar a contrarreloj para cumplir con los plazos de entrega. Otro de los aspectos que generaba controversia era su compromiso con el idioma. Can, siendo turco, se esforzaba por pronunciar perfectamente sus líneas en español, lo que a veces ralentizaba el proceso de grabación. A pesar de sus esfuerzos, algunos miembros del equipo consideraban que la prioridad debía ser la naturalidad y la fluidez, por encima de la perfección lingüística. También se rumorea que Can Yaman, al inicio de su carrera, tenía dificultades para adaptarse a las dinámicas de los rodajes. Era más joven, inexperto y en ocasiones, su entusiasmo y energía podían ser interpretados de forma errónea. Esto en ocasiones generaba ciertas fricciones, sobre todo con los directores y productores. La inexperiencia, como es natural, puede llevar a cometer errores. En sus primeros trabajos, Can aún estaba aprendiendo a lidiar con la presión mediática, la fama repentina y las exigencias del trabajo. Su energía y entusiasmo, a veces, podían ser malinterpretados como arrogancia o falta de profesionalismo. Fuentes internas aseguran que Can tenía dificultades para aceptar las críticas, especialmente las que provenían de los directores y productores. En ocasiones se mostraba rebelde y poco dispuesto a seguir las indicaciones, lo que generaba roces y discusiones en el set. Sin embargo, con el tiempo Can aprendió a escuchar, a aceptar las críticas constructivas y a adaptarse a las dinámicas de trabajo. Su perseverancia y su deseo de mejorar lo llevaron a convertirse en el actor que es hoy en día. Otro de los aspectos que ha generado controversia es la relación de Can Yaman con la prensa. A pesar de su gran éxito, a veces ha tenido encontronazos con los periodistas. Se dice que no siempre es accesible y que en ocasiones prefiere mantener cierta distancia. Esto obviamente puede dar pie a interpretaciones y a la especulación. La fama conlleva una exposición mediática constante y Can Yaman, como figura pública, ha tenido que aprender a lidiar con la prensa. Sin embargo, su actitud reservada y su negativa a compartir detalles de su vida personal, a veces, han generado tensiones con los periodistas. Se dice que Can no siempre está dispuesto a responder a las preguntas sobre su vida privada, lo que puede frustrar a los reporteros y a los medios de comunicación. Su negativa a participar en entrevistas o a asistir a eventos promocionales, en ocasiones, ha generado controversia y ha sido criticada por algunos. Sin embargo, hay que reconocer que Can tiene derecho a proteger su intimidad. La presión mediática es constante y es comprensible que quiera mantener cierta distancia para preservar su vida personal y su bienestar emocional. Pero no todos son sombras, ¿verdad? Hay que reconocer que Can Yaman es un actor muy entregado a su trabajo. Se prepara a conciencia para cada papel, y es conocido por su profesionalidad. Además, ha demostrado tener un gran corazón, participando en diversas causas benéficas. A pesar de las críticas y los rumores, Can Yaman ha demostrado ser un actor comprometido con su trabajo. Se prepara a conciencia para cada papel, investigando y profundizando en la psicología de sus personajes. Su dedicación y su profesionalismo son reconocidos por sus compañeros de trabajo y por los directores. Además, Can ha demostrado ser una persona solidaria, participando en diversas causas benéficas. Ha colaborado con organizaciones que luchan contra la pobreza infantil,
que promueven la educación y que protegen el medio ambiente. Su compromiso con las causas sociales demuestra su lado humano y su deseo de contribuir a un mundo mejor. Otro de los grandes rumores, que han generado mucha controversia y del cual se ha hablado mucho, es sobre la actitud de Can Yaman con sus compañeras de reparto. Se dice que en ocasiones el actor se involucra demasiado en las escenas románticas, llegando a incomodar a sus coprotagonistas. Este es, quizás, uno de los rumores más delicados y controversiales que rodean a Can Yaman. Las escenas románticas, por su propia naturaleza, implican una cercanía física y emocional entre los actores. Sin embargo, los límites de esa cercanía pueden ser difusos, y es fácil que se produzcan situaciones incómodas. Fuentes cercanas a los rodajes de las series en las que ha participado Can aseguran que en ocasiones, el actor se involucra demasiado en las escenas románticas, llegando a traspasar los límites de lo profesional. Se dice que a veces se excede en sus gestos y en sus expresiones, generando incomodidad en sus compañeras de reparto. Si bien es cierto que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una escena romántica, también es importante que se respeten los límites y la comodidad de cada persona. Las actrices, en particular, pueden sentirse vulnerables ante las escenas de contacto físico, y es responsabilidad del actor y del director asegurarse de que se sientan seguras y respetadas. Es importante destacar que estas acusaciones son solo rumores y que no existe ninguna prueba concluyente de que Can haya cometido algún acto inapropiado. Sin embargo, las constantes especulaciones y las declaraciones de algunas actrices, aunque indirectas, han generado dudas y han puesto en entredicho su comportamiento en el set. Estos rumores se han intensificado con algunas escenas en series posteriores, donde se ha notado una gran química con las actrices, pero también, según algunos, una cierta pasión excesiva. La intensa química que ha demostrado Can Yaman con sus coprotagonistas ha alimentado los rumores sobre su comportamiento en el set. Las escenas románticas, por su intensidad y por la cercanía física que implican, son el caldo de cultivo perfecto para la especulación. Algunos fans y críticos han señalado que en ciertas escenas, Can parece excederse en sus gestos y en sus expresiones, transmitiendo una pasión que, según algunos, no se ajusta al guión. Esta supuesta pasión excesiva ha generado controversia y ha alimentado los rumores sobre su comportamiento con sus compañeras de reparto. Es importante señalar que la química entre los actores es un elemento fundamental para el éxito de una serie romántica. Sin embargo, también es crucial que se establezcan límites claros y que se respete la comodidad de cada persona. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados? ¿O hay algo de verdad en ellos? La respuesta, como suele pasar en estos casos, es difícil de precisar. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un personaje que genera mucha expectación. Y como tal, es blanco de todo tipo de rumores y especulaciones. La fama, como sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio parece ser la constante vigilancia, la presión mediática, y la dificultad de mantener la privacidad. La fama, como suele decirse, tiene su lado oscuro. En el caso de Can Yaman, ese lado oscuro se manifiesta en la constante vigilancia a la que se ve sometido, en la presión mediática a la que está expuesto y en la dificultad de mantener su privacidad. Los paparazzi lo persiguen a todas partes, los medios de comunicación analizan cada uno de sus gestos y sus palabras, y los fans, a través de las redes sociales, opinan y especulan sobre su vida. Esta exposición constante puede ser agotadora y puede afectar su bienestar emocional. Además, la fama también implica la pérdida de la privacidad. Can ya no puede ir a un restaurante sin ser reconocido, ni pasear por la calle sin ser fotografiado. Su vida personal se convierte en un producto y su intimidad se ve vulnerada. Pero, ¿qué ha pasado con estos rumores a lo largo del tiempo? ¿Cómo ha reaccionado Can Yaman ante las críticas? En general, el actor ha optado por mantener una actitud discreta. No suele hacer declaraciones sobre los rumores que circulan sobre él. Prefiere centrarse en su trabajo y en demostrar su talento en cada nuevo proyecto. Ante las críticas y los rumores, Can Yaman ha optado por la prudencia. No se deja llevar por las polémicas y prefiere centrarse en su trabajo y en demostrar su talento. Esta actitud, en general, ha sido bien recibida por el público y por la crítica. Sin embargo, en algunas ocasiones, ha lanzado indirectas a través de sus redes sociales, dejando entrever su malestar ante las acusaciones. A pesar de su discreción, Can Yaman, en ocasiones, ha dejado entrever su malestar ante las acusaciones y los rumores que circulan sobre él.
A través de sus redes sociales ha publicado mensajes enigmáticos, fotos con mensajes sugerentes y comentarios que han sido interpretados como una respuesta a las críticas. Estas indirectas, sin embargo, han sido pocas y espaciadas en el tiempo. Khan parece preferir no entrar en polémicas y dejar que su trabajo hable por sí mismo. ¿Y qué podemos esperar de Khan Yaman en el futuro? Pues la verdad, muchas cosas. Tiene una carrera prometedora con proyectos interesantes en marcha. Sigue siendo uno de los actores más solicitados del momento, y su popularidad no parece tener límites. El futuro de Khan Yaman parece brillante. Tiene una carrera prometedora con proyectos interesantes en marcha y una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Su popularidad, tanto en Turquía como a nivel internacional, sigue en aumento, y su talento y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Lo que sí es cierto es que Khan Yaman ha aprendido a lidiar con la fama. Ha madurado y ha sabido gestionar su imagen pública. Ha aprendido a separar la vida profesional de la personal, y a proteger su intimidad. Con el tiempo, Khan ha aprendido a lidiar con la fama, a gestionar su imagen pública y a proteger su intimidad. Ha madurado y ha desarrollado las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que implica la exposición mediática. Ha aprendido a separar la vida profesional de la personal, y a establecer límites claros para proteger su bienestar emocional. En definitiva, la historia de Khan Yaman es un reflejo de los desafíos y las recompensas que conlleva la fama. Un ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo pueden llevar a la cima, pero también de cómo hay que saber gestionar la presión y las críticas. En definitiva, la historia de Khan Yaman es un ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo pueden llevar a la cima, pero también de cómo hay que saber gestionar la presión y las críticas, y de cómo hay que proteger la intimidad y la salud mental. Su trayectoria es un reflejo de los desafíos y las recompensas que conlleva la fama, y un recordatorio de que, detrás de la imagen pública, hay una persona con sus propias vulnerabilidades y anhelos. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado los secretos, los rumores y las verdades que rodean la vida de Khan Yaman. Hemos buceado en los escándalos ocultos del rodaje, y hemos intentado desentrañar los misterios que se esconden tras la sonrisa del galán turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas revelaciones, y espero que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo, por su atención, y por su apoyo incondicional. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y por supuesto, quiero agradecerles por dejarme sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Me encanta leerlos y me encanta saber qué piensan de cada vídeo. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció este vídeo, qué les sorprendió más, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y ahora, amigos, no se olviden de dejar su me gusta en el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad crezca cada día más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo enorme.